¿Y si la criatura que salvaste regresara 40 años después para salvarte a ti? Silas Bond, un guardabosques de 68 años, solitario, ha pasado décadas en silencio, atormentado por un secreto que nadie creía. Pero cuando una enorme figura cubierta de pelo aparece en un video, colocando con delicadeza a un animal herido en una estación de guardabosques antes de desvanecerse en la nieve, su mundo se desmorona. Una cicatriz en el hombro de la criatura coincide con una que Silas recuerda del día en que rescató lo que creía que era un joven Pie Grande. La verdad que nadie se atreve a decir. Pie Grande no es un mito. Él lo recuerda. Está agradecido. Ahora, con su hija Calle, investigadora de primates, Silas regresa a Bitterroot, el bosque sagrado donde la leyenda susurra sobre un guardián entre los árboles. Lo que encuentran son señales que solo Silas y la criatura podrían comprender. Y entonces, entre la niebla, aparece Pie Grande. Sin gruñidos, sin amenazas, solo silencio y una rodilla en tierra. Una mano gigante, cubierta de tierra del bosque, descansa suavemente sobre la rodilla lisiada de Silas. No era el contacto de una bestia, sino de algo que recuerda una deuda. El mundo lo vio. Las cámaras no, pero los corazones sí. Esto no es solo un reencuentro. Es redención, descubrimiento y el silencioso final de la larga y dolorosa espera de un hombre. No esperen a que en Bitterroot solo queden disparos y huellas desvaneciéndose en la nieve, porque si se pierden esta historia, quizás nunca sepan quién es realmente Pie Grande. Al principio no lo creí, ni cuando vi el video, ni cuando alcanzó los 5 millones de reproducciones de la noche a la mañana, ni siquiera cuando mi teléfono vibró con alertas de colegas preguntando, ¿es real? Era solo otro video granulado, tembloroso, demasiado perfecto para ser verdad, subido a las 2:12 de la mañana, probablemente fingido con algún disfraz y una máquina de humo. El título tampoco ayudaba, Pie Grande real atrapado con ciervos heridos que regresan. Puesto de vigilancia de Bitterroot. Pero en el momento en que lo pausé en el segundo 47, algo dentro de mí se quebró. La criatura, si es que así podíamos llamarla, se había detenido. Estaba al borde de la cabaña de un guardabosques, con los hombros encorvados, enmarcada por una pared de niebla. Sus manos, enormes, oscuras y ásperas como corteza empapada por la lluvia, bajaron algo al suelo. Un venado bura, con las patas ensangrentadas, las costillas subiendo y bajando, apenas respirando. Entonces la cosa se giró, no hacia la cámara, sino ligeramente a la izquierda, como si supiera que la observaban. Y fue entonces cuando la vi. La cicatriz, una cicatriz en forma de media luna que se curvaba sobre su omóplato izquierdo, irregular, pálida, curada, pero no limpia. Exactamente igual a la que mi padre describió una y otra vez durante 40 años. No dormí esa noche. Me quedé sentado en mi escritorio, parpadeando ante la imagen congelada, el grano danzando como polvo bajo el sol. Y por primera vez en mi vida adulta, pensé, quizás mi padre no estaba perdiendo la cabeza después de todo. Saqué su viejo diario del cajón de abajo. Todavía olía a resina de pino y cuero viejo. La página que había marcado con una pluma estaba arrugada, manchada de agua. La leí a la luz de mi portátil. Las palabras temblorosas, pero firmes. Mayo cayó del saliente al atardecer. Mis piernas se rompieron por debajo de la rodilla. Podía ver el hueso. Pensé que moriría allí, pero entonces sucedió. No grité. No gruñó. Solo me miró, con ojos como tierra mojada. Era joven, estaba herido, cojeaba. Algo cruel le había lacerado el hombro izquierdo. Lo alcancé. No huyó. Se quedó. Creo que nos salvamos mutuamente. Debí de leer ese párrafo cientos de veces de niño. Cada día de Acción de Gracias, cada Navidad, cada vez que pillaba a papá mirando demasiado tiempo por la ventana. Nadie le creía, claro, ni el servicio forestal, ni los médicos, ni siquiera mamá. Pero él nunca cambió la historia. Ni una sola vez. Y ahora, 40 años después, me encontraba frente a los ojos de esa misma criatura imposible, solo que más vieja, más pesada y de alguna manera, más amable. Papá apenas podía moverse últimamente. Un derrame cerebral el invierno pasado. El lado izquierdo paralizado. La casa siempre olía a desinfectante y a una frustración silenciosa. Cuando le mostré el video en mi teléfono, ni siquiera parpadeó. Simplemente extendió la mano que aún podía usar y presionó un dedo contra la cicatriz.
No sobre la criatura, sino sobre la pantalla. Sus ojos se pusieron vidriosos, pero su voz salió clara. Si aún está viva, entonces recuerda. Lo dijo como un hecho, no como una esperanza. Pasé la semana siguiente analizando la grabación. La había subido un excursionista llamado Ellis Cord. Una cámara de vigilancia lo grabó todo. Se activó por movimiento. No quería que se le atribuyera el mérito. Ni siquiera quería hablar. Dijo que lo publicó y luego se desconectó porque, según sus propias palabras, sentía que estaba mal guardármelo para mí. La fecha y hora lo ubicaban cerca de Raven Lookout, en la zona silvestre de Bitterroot, Montana. Ese era el lugar. El mismo sendero que papá había patrullado en el 84. El mismo donde se rompió la pierna en un derrumbe y no lo encontraron durante 3 días. Y el mismo lugar donde afirmaba que algo enorme y herido lo había mantenido con vida. Solía llamarlo la Tierra del Observador. Decía que los antiguos Salish contaban historias sobre un ser que solo se manifestaba en la época de deshielo, cuando los ríos corrían con fuerza y los árboles revelaban sus secretos. Todos pensaban que solo hablaba con elocuencia. Pero eso fue antes de las imágenes. Eso fue antes de la cicatriz. Eso fue antes de que viera un fantasma del pasado de mi padre arrodillarse junto a un ciervo moribundo y desvanecerse entre la niebla, como si siempre hubiera pertenecido a otro mundo. Reservé 2 billetes para Montana al día siguiente. Papá no discutió. No hizo preguntas. Solo asintió una vez y dijo, llévame lo más cerca posible. El resto lo arrastraré si es necesario. Empecé a empacar esa noche. Saqué su vieja placa de guardabosques del estante. Metí el diario en mi mochila. No sé qué esperaba encontrar allí. Una huella, un mechón de pelo, una cresta silenciosa donde solo quedaban recuerdos. Pero sabía esto, si esa criatura era real, si había regresado después de tantos años, entonces tal vez no solo devolvía a un ciervo herido, tal vez regresaba a él. Y tal vez, solo tal vez, merecía la oportunidad de despedirse. Salimos antes del amanecer. La carretera que salía de Missoula aún estaba medio helada, con parches de nieve aferrados a los pinos como fantasmas que se negaban a derretirse. Papá se sentó a mi lado en la camioneta, envuelto en esa vieja parca verde que siempre usaba cuando yo era niño, la que aún olía a cedro, sudor y lluvia. No hablaba mucho, solo miraba por la ventana, con la mandíbula apretada, escudriñando las copas de los árboles como si buscara algo enterrado en otra vida. Bajé la mirada una vez. Se aferraba al borde de la silla con tanta fuerza que se le pusieron blancos los nudillos. ¿Todavía duele?, pregunté. No, dijo en voz baja. Lo recuerda. Eso es lo que siento. Afuera, el bosque se espesaba. La luz del sol se filtraba en pálidos rayos entre las ramas. Y en algún lugar, muy lejos del camino, algo se movía, algo que no figuraba en ningún mapa. Yo también lo sentí, como si la tierra misma nos viera regresar a casa. Llegamos a Bitterroot justo cuando comenzaba el deshielo. No el tipo de deshielo del que se lee en los pronósticos. El tipo que surge de la tierra que gime bajo la nieve acumulada. De los pinos que se sacuden semanas de silencio. De los ríos que se abren paso entre el hielo, como si intentaran recordar cómo fluir de nuevo. El bosque no se veía como en las fotos de papá. Se veía más viejo, más salvaje, de alguna manera más hambriento, y aún así lo recibió con los brazos abiertos. Aparcamos justo antes del antiguo límite del servicio forestal. Los senderos más nuevos no llegaban lo suficientemente adentro, y el guardabosques que nos había dado acceso nos advirtió sobre deslizamientos de tierra y puentes caídos. Nada de eso detuvo a papá. Se sentó en el asiento del copiloto, con la mano derecha aferrada al reposabrazos, la izquierda, rígida e inútil, pero con la mirada fija en el horizonte, como quien retoma algo inconcluso. Todo esto estuvo abierto alguna vez, murmuró. El camino forestal subía justo por ese barranco cuando los árboles no eran tan densos, cuando aún tenía 2 piernas sanas. Cargué su silla desde atrás, lo acomodé con cuidado y comenzamos despacio. El sendero ya no era un sendero. El bosque lo había reclamado. Las raíces crujían entre lo que antes era grava compactada. Los arbustos nos arañaban las mangas. A veces el camino desaparecía por completo y tenía que guiar las ruedas sobre rocas medio enterradas, apoyando una mano en su hombro para que no se cayera mientras me susurraba indicaciones como si aún recordara cada maldito giro. Solíamos llamar a este lugar la espina de la viuda, dijo.
resbaladizo como el pecado cuando llueve. Un paso en falso y te caías 15 metros. Parece un lugar ideal para una patrulla, murmuré. Soltó una risita. La primera risa que le oía en semanas. Nadie quería el sector Bitterroot. Demasiado remoto, demasiado tranquilo. Se lo daban a los novatos. Decían que te hacía más fuerte. Creo que simplemente me dio demasiado tiempo libre. Para ver cosas que nadie creía. Lo miré de reojo. Él no me miraba, solo miraba al frente, como si viera algo superpuesto a lo que realmente estaba allí. Los fantasmas de los árboles, un sendero desgastado por botas que no lo habían pisado en décadas. Cuando llegamos al borde, el sol estaba bajo y el viento había cambiado. Más frío, más húmedo, como si la nieve aún se mantuviera oculta, esperando deslizarse montaña abajo cuando nadie la viera. Reconocí el lugar del diario. La estrecha cresta de roca, la abertura en la pared del risco, y debajo, el lugar donde cayó. Lo miré. No parpadeó, sus dedos se aferraron al reposabrazos. Es aquí, señaló, una línea irregular de piedra cubierta de musgo, una franja de tierra arrancada por el tiempo. Yo estaba allí, justo debajo de ese borde. Mi bota resbaló. Oí el hueso romperse antes de tocar fondo. No podía moverme. No podía gritar lo suficientemente fuerte para que las radios lo captaran. Pensé que era el final. Él no dijo nada más, pero no lo necesitaba. De niña, me había aprendido de memoria esas entradas del diario. La noche cayó rápido. Ni una estrella. Me desmayé una vez del dolor. Desperté con algo que me olfateaba. Pensé que era un oso. Entonces lo oí respirar. Más lento, más pesado. No gruñó. Simplemente se quedó allí, observándome. Volví a desmayarme con su sombra, aún cubriendo mi cuerpo como una manta. Avancé, pasando el saliente que se desmoronaba, y me agaché. La tierra se había movido aquí, no era fresca, sino reciente, como si la tierra hubiera sido removida en los últimos días. Aparté una capa de agujas de pino y vi el borde de algo suave, marrón, fibroso. Tiré suavemente. Un mechón de pelo, no pelaje, no plumas. Pelo, áspero, grueso, del color de la corteza de un árbol viejo, enmarañado con lo que parecía sangre seca. Al principio no dije nada, solo lo sostuve en la palma de mi mano enguantada, como quien sostiene algo sagrado. Sentí un nudo en la garganta. El viento sopló de nuevo. El tiempo se hizo más difícil, y me giré y me quedé paralizada. Había huellas detrás de la silla. No eran mías, no eran de papá. 4, anchas, profundas, marcadas en la tierra endurecida por el frío, formando un lento círculo alrededor de la silla. Como si algo hubiera venido en la noche, lo hubiera rodeado, se hubiera detenido y se hubiera marchado. Sentí un escalofrío en la nuca. Cada sonido, el crujido de los árboles, el goteo de la nieve derretida, el zumbido del viento entre las agujas de pino, se volvía más fuerte, más agudo. No se lo dije enseguida. No quería asustarlo. Pero cuando pidió levantarse de la silla y volver a tocar la tierra, no discutí. Lo ayudé a sentarse sobre la piedra cubierta de musgo, donde el sol ahora proyectaba largas franjas doradas entre los árboles. No habló durante un rato, solo apoyó la palma de la mano en el suelo. El viento se calmó, también el bosque, y entonces lo oí decir, silencio. Casi para sí mismo. No creí que volvería jamás. No así. Miró hacia abajo, al musgo, sus dedos temblaban. Los presionó contra el verde. Este fue el último lugar donde lo vi. Cuando no podía moverme, cuando pensé que el dolor me mataría, estaba allí, justo detrás de ese tronco caído, cojeando, sangrando. Pero me miró como si supiera que yo le tenía más miedo a él que él a mí. Levantó la mano, trazó un círculo en la tierra. Lo llamé. No sé por qué. Quizás solo me sentía solo. Quizás pensé que me moría, pero vino. Se quedó a mi lado durante horas. No emitió ningún sonido. Hizo una pausa. Su voz se quebró lo justo para recordarme cuánto tiempo había cargado con esto. No sé si me salvó o si el simple hecho de ser visto, fue suficiente. Me agaché junto a él, abrí el diario y encontré la entrada. Las páginas estaban rígidas. Algunas palabras borrosas por el paso del tiempo, pero las leí de todos modos. Día 3. Todavía vivo. Todavía me observa. No se ha ido.
Ambos estamos heridos. Quizás por eso se queda. Quizás sabe lo que me sentía indefensa. Cerré el libro. La luz cambió. Un pájaro chilló a lo lejos, un grito agudo y repentino. Papá miró hacia el sonido, luego volvió a la cresta. No estamos solos aquí, dijo. No sabía si se refería a animales, recuerdos o algo completamente distinto. Pero yo también lo sentía. Una presencia, no hostil, solo pesada, como el peso de una vieja promesa aún suspendida en el aire. Y cuando comenzamos a bajar por el sendero, no dejaba de mirar por encima del hombro. No por miedo, sino por la sensación de que algo caminaba justo fuera de mi vista, siguiéndonos el paso, esperando. Empezó justo antes del amanecer, en esa hora azul en la que el cielo olvida su nombre y todo parece contener la respiración. Ese tipo de silencio que se te pega a la piel, que te hace consciente de cada gota de humedad en el aire, de cada ramita que aún no se ha quebrado. Fui la primera en despertar. No podía dormir. El frío se había colado en los rincones de la tienda y me dolía la espalda. Demasiadas noches en terreno irregular. Abrí la cremallera lo justo para ver la niebla enroscándose entre los árboles. Espesa, densa, moviéndose despacio, como si tuviera que ir a algún sitio. Fue entonces cuando la oí. Una respiración. Una, luego otra. No rápida, no superficial, profunda, medida, lo suficientemente pesada como para sentirla. No venía de aquí. No venía de lejos. Estaba justo ahí. Justo más allá del círculo de ceniza húmeda y leña. No era un susurro, no era un caminar de un lado a otro, solo respiración. No desperté a papá. Al principio no. Me quedé paralizado. Los dedos apretados contra el saco de dormir. El pulso en mi garganta. Escuché. Pasaron 5 minutos, quizá 10. Y la respiración seguía ahí, siempre justo fuera de mi vista, sin acercarse nunca, sin alejarse nunca. Cuando el sol por fin se abrió paso entre la niebla, un susurro de amarillo pálido que atravesaba el gris, se detuvo. Salí del saco y caminé despacio. Cada paso se sentía demasiado fuerte, demasiado real. Nada estaba fuera de lugar, excepto que todo lo estaba. Alrededor de la tienda, en el musgo húmedo, en la suave, el barro tembloroso eran huellas, no huellas de botas. No eran descalzas, eran más anchas, más planas, más largas. 4 en total. Sin garras, sin huellas de zapatos, solo peso y presión, hundidas profundamente en la tierra, como si hubiera caminado en un lento círculo alrededor de la tienda y se hubiera detenido justo al lado de la silla de papá. Él no se había despertado. Eso fue lo que más me impactó. La cosa había estado allí, respirando sobre nosotros mientras dormíamos. Me arrodillé junto al príncipe, con el corazón latiendo tan fuerte que pensé que los árboles podrían oírlo. Me agaché, toqué el borde de una rama, fría, aún húmeda, aún hundiéndose. Fuera lo que fuese, había sido real. Miré el pino que estaba justo al otro lado del fogón. Una de sus ramas estaba rota, no quebrada por el viento, no podrida, retorcida hacia abajo con una extraña intención, aún colgando. La rotura no era casual. Se curvaba en forma de C. La miré fijamente durante un largo rato. Papá solía hacer eso cuando yo era niño. Quebrar ramas en forma de señales en el sendero. C de campamento. C de calma. C de una criatura. No le di mucha importancia en aquel entonces, solo una vieja costumbre de guardabosques. Pero ahora sentía que algo más había aprendido el lenguaje. No sabía cómo decírselo, así que esperé a que despertara, le preparé café y lo ayudé a ponerse la chaqueta. Dejé que la mañana se calentara un poco antes de hablar. Había huellas, dije. No se inmutó. ¿Dónde? Justo alrededor de la tienda. Me miró, con los ojos pesados pero penetrantes. ¿Dejó algo más? Dudé un instante y luego señalé la rama. Su expresión no cambió, pero vi algo moverse en su mirada. Se acercó en su silla de ruedas, extendió la mano y tocó suavemente la grieta en la madera. Le temblaban los dedos. No por la huella, sino por algo más antiguo, algo más profundo. Solía marcarla así, dijo en voz baja. La última vez que la vi, dejé un rastro. No para rescatarlo, sino para él, por si acaso regresaba. Soltó un suspiro que sonó como si una parte de él lo hubiera estado conteniendo durante años. Recordaba. Más tarde esa tarde, instalé la cámara térmica.
Se activaba con el movimiento. Tecnología estándar. Nada sofisticado. La coloqué apuntando hacia la ladera más allá del campamento, cerca de donde los árboles se abrían a un estrecho claro. Papá dijo que ahí fue donde lo vio por última vez, hacía 40 años, cojeando por la nieve, con la sangre secándose contra sus costillas. Lo llamaba el eco que observa. Decía que nunca emitía un sonido. Esa noche, el sueño llegó como niebla, deslizándose, negándose a sentarse. Me desperté 3 veces. Una vez con el sonido de un búho, otra con un silencio tan ensordecedor que me zumbaban los oídos, y otra con la ausencia total de algo. Poco después de las 3 de la mañana, el aire cambió. No más frío, ni más cálido, simplemente diferente. Me incorporé, contuve la respiración, escuché. Ni viento, ni pájaros nocturnos, solo una quietud tan densa que parecía masticable. La respiración no regresó. No esta vez, pero algo más sucedió. Revisé la cámara térmica justo después del amanecer. La grabación era corta, quizá 20 segundos, pero jamás la olvidaré. La imagen se iluminó lentamente, la niebla se extendía como humo. Luego, en el extremo, una forma, enorme, demasiado quieta para ser viento, demasiado firme para ser sombra. No se movía, simplemente permanecía sentada frente al campamento como si hubiera estado allí toda la noche, esperando a que la viéramos. Le mostré la grabación a papá. Se quedó callado un buen rato, solo mirando la pantalla, con la mandíbula apretada. Luego cerró los ojos. No se esconde, susurró. ¿Qué espera? Abrió los ojos y me miró. Sin miedo, sin duda. ¿A qué respondiéramos? Señaló la pantalla. Eso no es una advertencia. Es un espejo. No lo entendí entonces, pero creo que ahora sí. Porque a medida que pasaban los días y el bosque nos adentraba más en él, yo también empecé a sentirlo. Un ritmo bajo los árboles. Una presencia que no observaba para amenazar, sino para recordar, para evocar. Y tal como papá escribió hace tantos años, las páginas del diario se arrugaron. La tinta se corrió con la lluvia y el tiempo. Lo llamé una vez, no con palabras, no con miedo, sino con algo dentro de mí que sabía lo que significaba estar solo. Y llegó. No rugió, no huyó, simplemente se quedó. Y de alguna manera, eso bastó. La rama aún cuelga cerca del campamento, aún doblada sobre ese mar silencioso. Una carta que ningún animal entendería, un símbolo que ningún cazador dejaría. Y cuando paso junto a ella ahora, juraría que el viento zumba a su alrededor. No cortante, no frío, solo un murmullo bajo, como la respiración, como la memoria, como algo vasto y silencioso que no ha dejado de escuchar. No sucedió como suelen contar las historias. No hubo truenos, ni aullidos lejanos, ni la cámara temblando en mis manos. Era de mañana. La niebla aún se entretejía entre los árboles, espesa y húmeda. La luz era de esas que apenas rozan nada, plateada y tenue, como si el mundo aún no se hubiera decidido a despertar. Papá estaba sentado justo afuera de la tienda, envuelto en esa vieja manta militar de lana, con el dobladillo deshilachado. Su aliento salía en lentas nubes. Yo estaba hirviendo agua para el café. El fuego no había prendido bien, estaba demasiado húmedo, pero el aire estaba tan quieto, tan pesado. Podía oír la llama intentándolo. Crepitó 1, 2 veces, y luego se apagó. Fue entonces cuando lo vi. Al principio, pensé que mis ojos estaban haciendo eso de rellenar formas entre los árboles. Pareidolia. Sombras familiares, fingiendo ser cosas que no son. Pero entonces se movió ligeramente. Un hombro, el levantamiento de un pecho, un atisbo de vapor que emanaba de su piel. Era enorme, cubierto de pelaje enmarañado del color de la corteza mojada del cedro. Los hombros se inclinaban hacia adelante, los largos brazos casi le llegaban a las rodillas. Sus piernas no estaban dobladas como las de un oso. Eran rectas, humanas. Pero el movimiento no era humano en absoluto. Demasiado lento, demasiado quieto. Estaba justo más allá de la línea de árboles en la ladera que habíamos marcado el día anterior, observándonos. No dije una palabra. Ni siquiera respiré. Solo retrocedí un paso, luego 2, y se arrodilló junto a papá. Él ya lo sabía. Miraba fijamente al frente, con las manos apretadas en el regazo, la mirada fija en ese espacio entre los pinos como si fuera el final de algo.
Está aquí, dijo, tranquilo y firme. Y entonces, como si el aire hubiera tomado una decisión, avanzó. Ojalá pudiera explicar la sensación que se sintió en el mundo cuando se movió. La forma en que el viento amainó, la forma en que los pájaros volvieron a callar. No era como ver un animal. Era como ver un recuerdo regresar con su propio latido. No corrió. No atacó. Caminó. Cada paso era lento, pesado, pero cuidadoso, deliberado. Y con cada centímetro que avanzaba, sentía que algo dentro de mí se derrumbaba. Toda la duda, toda la incredulidad, todo el ruido que había intentado explicar aquello. No pertenecía a ningún documental. No pertenecía a la ciencia. Le pertenecía a él. Cuando llegó al borde de nuestro campamento, a no más de 5 metros, se detuvo. Papá no se movió. Podía oír su respiración era superficial y rápida, pero su rostro permanecía inmóvil. La criatura ladeó la cabeza. Su rostro era ancho, ni de simio, ni de hombre. Algo intermedio, ni salvaje, ni domesticado. Sus ojos no eran rojos. No brillaban. Eran suaves, oscuros, el tipo de ojos que se ven en un ser que ha vivido lo suficiente para comprender el dolor. Se fijaron en papá y entonces hizo algo que ninguno de los dos habría podido imaginar. Se arrodilló allí mismo, en el barro. Este ser enorme dobló una pierna, luego la otra, y se dejó caer sobre sus rodillas. No rápido, no ceremonial, simplemente silencioso. Extendió su mano, enorme, curtida, llena de cicatrices, y la posó suavemente sobre la pierna de papá. Sin sonido, sin gruñido, sin exigencia. Solo eso, un roce. Vi la mano de papá alzarse. Lentamente, temblando. Sus dedos se detuvieron un instante, luego se posaron en el borde del pelaje de la criatura. Su voz se quebró al llegar al clímax. «Sigues aquí», susurró. Y luego, más suave. «¿Lo recuerdas?» La criatura cerró los ojos, un parpadeo lento, y entonces, lo juro, una lágrima se formó en el rabillo de su ojo derecho. No fue rápido, no fue dramático. Rodó por su mejilla como la savia que gotea del borde de un árbol herido. Nadie se movió. Ezre, el técnico de campo que se había unido a nosotros 2 días antes, se quedó paralizado detrás de la tienda. El guardabosques asignado a escoltarnos guardó un silencio sepulcral. Nadie cogió un teléfono. Nadie grabó nada porque ninguno de nosotros quería interrumpir lo que estaba sucediendo. Esta cosa, este mito, esta historia envuelta en piel y silencio había regresado. No para amenazar, no para atormentar, sino para arrodillarse, para agradecer, para recordar al hombre que una vez permaneció a su lado durante una noche de dolor y miedo, 40 años atrás, en un saliente de roca quebrada y nieve empapada de sangre. Papá se inclinó más cerca, aún aferrado a la piel, con los dedos ligeramente curvados. Luego exhaló lentamente, como si le doliera. Pensé que estaba alucinando esa noche, dijo. Pero eras real. Siempre has sido real. La criatura no respondió. No hacía falta, porque la forma en que se quedó allí, la forma en que inclinó la cabeza levemente, lo decía todo. Papá se secó las lágrimas. Está bien, murmuró. Puedes irte. Pero no se fue. Todavía no. Se quedó allí unos segundos más, como memorizando su rostro. Luego se irguió lentamente y retrocedió hacia la niebla sin volverse. Al desvanecerse, inclinó la cabeza una vez más, no por miedo, sino por reconocimiento. Nos quedamos en silencio durante un largo rato. Yo no podía hablar. Papá tampoco. Cuando por fin lo hice, mi voz sonó como lija. ¿Alguna vez pensaste que esto pasaría? No respondió de inmediato. Luego me miró y había algo en su expresión que no había visto en años. Paz. Siempre lo esperé, dijo, no para demostrarlo, solo para saber que no era la única con ese recuerdo. Abrí su diario esa noche. Las páginas más antiguas estaban quebradizas. La tinta se había desvanecido. Pero encontré la entrada. Estuvo a mi lado cuando no podía moverme. No habló. No se fue. Se quedó el tiempo suficiente para que supiera que no moría sin ser vista. Esa clase de misericordia no se olvida. No sé qué es, pero sé lo que me dio. Presioné mis dedos contra la página. Fuera de la tienda, la niebla seguía moviéndose. Los árboles seguían inclinándose como si escucharan.
Y en algún lugar allá afuera, no muy lejos, juraría que aún podía sentirlo. No se había ido, no se había perdido, solo observaba. Aún así, no tardó en aparecer el video. No era nuestro, ni de Ezre, ni siquiera de la cámara térmica que habíamos escondido entre la maleza. Era una grabación temblorosa, con zoom y mal comprimida, hecha con el teléfono de un excursionista desde el otro lado de la cresta la mañana después del encuentro. Una sombra tras la niebla. Un atisbo de algo demasiado alto, demasiado ancho, adentrándose entre los árboles. Lo titularon con fuego: El verdadero Bigfoot regresa a Bitterroot. Video verificado. 2 horas después, alcanzó el 1.000.000 de visitas. Al atardecer, comenzaron a llegar los camiones. Camionetas con satélite, camionetas gris plomo con antenas, hombres con chalecos antibalas y teleobjetivos, con ojos más penetrantes que el olfato. No venían a escuchar, venían a capturar algo. Algunos venían por fotos, otros por sangre. Papá permaneció en silencio. Lo observaba todo desde el borde del campamento, con la boca apretada, la mandíbula tensa cada vez que pasaba un extraño, fingiendo no mirarlo. Trajeron drones. Trajeron sensores de movimiento. Alguien incluso intentó poner carne cruda como cebo al inicio del sendero. El silencio del bosque se encogió como un animal acorralado. Dejamos de oír pájaros. Dejamos de oír nada. Y así, de repente, desapareció. Ni un sonido, ni rastro, ni huellas, ni ramas rotas, nada. Como si el bosque lo hubiera engullido entero. Avergonzado de habernos dejado ver lo que intentaba ocultar, supliqué en la estación de guardabosques que cerraran los caminos de acceso. Dijeron que era terreno público. Les pedí que hicieran cumplir la ley contra el uso ilegal de cebos. Dijeron que no era de su jurisdicción. Para finales de la semana, alguien encendió una bengala cerca del lecho del arroyo. El humo se elevó sobre la cresta como un grito insaciable. Fue entonces cuando encontré la sangre. Estaba cerca del lago Kestrel, no lejos de la cuenca sur. Ezre y yo regresábamos de la curva de la cascada cuando la vimos. Una larga mancha roja se extendía sobre la piedra cubierta de líquenes, fresca, aún húmeda. Ni rastro de cadáver, ni huellas. Solo un ancho rastro rojo, como si algo hubiera subido tambaleándose, apoyándose con fuerza en las rocas. Lo seguimos. Cada rama que pasábamos estaba rosada, la corteza desgarrada en algunos lugares, las hojas manchadas de óxido. Y entonces, quizás unos 20 metros más adentro, encontramos la huella de la mano. Estaba en lo alto del tronco de un álamo temblón, casi demasiado alta para que un hombre la alcanzara sin trepar. Ancha, plana, 5 dedos, todos manchados de sangre. Pero no fue la huella lo que me detuvo. Fue lo que vino después. 2 líneas marcadas en la corteza debajo de la huella. Paralelas, deliberadas, no talladas, marcadas. Papá me enseñó sobre símbolos cuando era pequeña. Códigos de senderos, señales de guardabosques, tótems tribales. Decía que los antiguos dejaban mensajes en la corteza y la piedra para quienes sabían leerlos. 2 líneas paralelas en pies negros y tradiciones Alish significaban que no me resistía. La miré fijamente tanto tiempo que me ardían los ojos. No se escondía. Se rendía. Sangrando. Herida. Sola. Y aún así había elegido no contraatacar. Se la mostré a papá esa noche. No lloró de inmediato. Solo miró la foto, en silencio. Su pulgar rozó la imagen en la pantalla de la tableta, lento y tembloroso. Entonces lo oí. No un sollozo, solo una suave inhalación que sonó como una herida que se reabre. Habló sin levantar la cabeza. La salvé una vez, dijo. Podría haberme dejado allí, podría haberse marchado, pero no lo hizo. Se quedó. Esperé. Levantó la vista. Y ahora es la que retrocede porque estoy aquí. Apartó la mirada entonces, no por vergüenza, sino por dolor. No por sí mismo, sino por aquello. Porque lo que quedaba de aquella criatura en el mundo, la que había conocido, ayudado, con la que había compartido el aliento, seguía eligiendo la paz. Incluso ahora, rodeado de trampas y rifles, y el constante ruido humano. Regresamos al árbol a la mañana siguiente. La huella seguía allí, seca ahora, agrietada y oscura. Las líneas no se habían desvanecido. Ezre y yo buscamos entre la maleza más sangre, más señales.
Un mechón de pelo enganchado en una zarza. Una rama doblada cerca del lecho del río. Una huella de talón medio llena de agua. Pero el rastro terminaba abruptamente cerca de la base del acantilado, donde la cornisa se curvaba hacia la antigua línea de fuego. Allí encontré el casquillo. Pequeño, de latón, recién disparado. No era munición de caza, ni para ciervos. Un tranquilizante, de uso militar. No para deporte, no para conservación, sino para contención. Ya no éramos los únicos que lo creíamos. Alguien había atraído la atención equivocada, y él lo sabía. Sangraba, pero no luchaba. Nos evitaba. Seguía observando, seguía eligiendo. Papá seguía escribiendo en el diario cada noche. No eran entradas largas, solo frases, oraciones, pensamientos. Leí una después que me heló la sangre. Se puede amar algo sin tocarlo, sin nombrarlo. Se puede dar un paso atrás, dejar que se adentre en la oscuridad, y aún así sentirlo en los huesos. No sabía qué se suponía que debíamos hacer después. Solo sabía que no podíamos seguir siendo pasivos porque algo antiguo, algo bondadoso, brutal y sagrado estaba ahí fuera, herido, perseguido, rodeado, y aún así se negaba a convertirse en el monstruo que querían ver. Y esa clase de gracia, esa clase de elección, no se repite. No en este mundo. No en el nuestro. No a menos que protejamos el silencio que aún confía en que escuchemos. Lo encontramos cerca de las cataratas. No a la intemperie. No desplomado en una pose dramática bajo un rayo de luz dorada. No, estaba medio oculto tras un afloramiento de granito, justo encima de donde el arroyo se curvaba hacia adentro y desaparecía entre los pinos. Ezra vio primero la sangre, un rastro oscuro y espeso que subía desde la orilla del agua hasta la cima de la colina. Yo lo percibí después. No era olor a putrefacción, ni a muerte, solo el denso y pesado olor a hierro del dolor. Papá ya se había levantado de la silla, gateando, con los codos rojos de tierra, los nudillos raspados, las ruedas de la silla aún girando tras él. No había dicho ni una palabra, ni cuando perdimos la señal, ni cuando volvieron los pájaros, ni cuando cambió el viento. Fue instinto. Algo en él reconoció el silencio que precede al dolor. Lo seguí por la cresta, conteniendo la respiración. Los árboles se cerraban aquí. Ramas espesas de humedad, agujas de pino cubriendo el sendero tan profundamente que nuestras botas no hacían ruido. Parecía que entrábamos en una iglesia o en una tumba. Y allí estaba él, desplomado contra las rocas como algo inacabado. Su pelaje estaba enmarañado con sangre y tierra, ni fresca ni seca. Un brazo estaba retorcido bajo él en un ángulo antinatural. Su pecho se elevaba lentamente. Cada respiración, una montaña. Una respiración que te dice que el cuerpo lucha por mantenerse con vida el tiempo suficiente para que algo llegue. O alguien. Papá llegó primero. Se arrastró esos últimos centímetros a través del musgo y el barro como un soldado que regresa al lugar donde se convirtió en humano. No habló. Solo apoyó una mano temblorosa y nudosa contra el costado de ese hombro enorme y cerró los ojos. Vi algo moverse en las costillas de la criatura. No miedo, no instinto. Reconocimiento. Entonces sonó el disparo. Retumbó entre los árboles como un hueso que se parte por la mitad. Mi cuerpo se movió antes de que mi mente reaccionara. Me lancé hacia un lado, agarré a papá por el cuello de la camisa y lo arrastré detrás de la roca. Ezra ya gritaba, algo sobre la altura, sobre el sendero de arriba, pero lo único que oía era el eco del rifle. Papá se zafó de mi agarre, maldijo una vez, luego levantó la vista y entonces hizo algo que jamás olvidaré. Se dio la vuelta, arrastró su cuerpo por el suelo, incorporándose con las palmas de las manos, hundiéndose en la tierra como un hombre que había olvidado que estaba roto. No dudó, no pidió ayuda. Simplemente se arrastró lenta y furiosamente hacia la criatura que una vez lo había salvado y que ahora yacía agonizando con una bala alojada bajo las costillas. Yo lo seguí. Gritó Ezra. Otro disparo resonó, pero no nos detuvimos. La criatura alzó la cabeza, con el rostro contorsionado, no de dolor, sino de protección. Levantó un brazo, protegiendo a papá. Intentó levantarse, intentó interponerse entre él y lo que aún se ocultaba tras los árboles, pero sus rodillas flaquearon, se quedó sin aliento. Y entonces papá lo hizo. Se incorporó. Por primera vez en años, sin ayuda, sin silla, sin fuerzas en las piernas,
solo 2 puños llenos de agujas de pino y furia, y se mantuvo en pie el tiempo suficiente para interponerse entre la criatura y el arma. El tiempo suficiente para cruzar miradas con el hombre de la colina, ese bastardo de ojos desorbitados y envuelto en camuflaje que ni siquiera tuvo la sensatez de bajar el arma. «¡Bájala!», grité. No lo hizo. Le temblaba la mano, pero no la bajó. Entonces papá alzó ambos brazos. Sin arma, sin amenaza, solo su cuerpo. Viejo, arruinado, inflexible, de pie entre algo ancestral y algo estúpido. El hombre de la cresta. Retrocedió lentamente, aturdido, con la boca moviéndose pero sin decir nada. Luego corrió. Las ramas se rompieron, las botas golpearon la grava, desaparecieron, y de repente el mundo se desinfló. Papá cayó de rodillas. La criatura exhaló, un sonido hueco y estremecedor, y bajó la cabeza al hueco del hombro de papá como un niño que se rinde al sueño. No recuerdo haber llorado, pero debí haberlo hecho porque cuando parpadeé, el mundo daba vueltas. Y en medio de todo, mi padre estaba sentado acunando algo en lo que el mundo se negaba a creer. Un mito, un fantasma, una vida. Hay una frase en su diario que nunca he podido leer en voz alta sin que se me quiebre la voz. Cuando tenía 28 años, me desangré en el bosque y algo me cuidó. No habló, no me consoló, simplemente se quedó. Y esa presencia, ese testigo, me devolvió la parte de mí que había empezado a perder. Ese día, en el silencio que siguió, disparos con niebla baja y sangre filtrándose en el musgo, comprendí lo que quería decir. No se trataba de pruebas. No se trataba de imágenes, ni de ciencia, ni de nombres. Se trataba de algo más. Algo que no era ni hombre ni bestia, algo más antiguo que el lenguaje, algo que entendía lo que significaba sufrir y aún así elegir no hacer daño. Papá volvió a alzar la mano, presionó la palma contra aquella frente ancha y cubierta de pelo, y susurró lo único que tenía sentido: «Déjame salvarte esta vez». Nadie se movió durante un largo rato. El viento transportaba ceniza y polen en silencio. Los árboles no hablaban, pero escuchaban. Pasamos 3 días buscándolo después del último encuentro junto a las cataratas. Ni rastro, ni sangre, ni casquillos, nada. Era como si el bosque lo hubiera traído de vuelta a su seno y hubiera sellado la herida. Papá no dijo nada el primer día, y menos aún el segundo. A la tercera mañana, simplemente se sentó mirando la hilera de árboles con esa quietud silenciosa y tensa que solo había visto una vez antes. Cuando mamá murió, se sentía en el aire como si algo hubiera terminado sin permiso. Una conversación inconclusa. Una despedida a medio escribir. Repasando el momento en mi cabeza. Su cuerpo desplomado. La forma en que se le cortó la respiración cuando papá le tocó la frente. Ese sonido horrible, como el gemido de un árbol moribundo en el viento. No dejaba de preguntarme si eso era todo. Si me lo había perdido, si había visto a una leyenda desangrarse tras un muro de pinos y había sido demasiado humana para impedirlo. Pero entonces encontramos la cueva. No estaba señalizada. Ni rastros de senderos, ni huellas de animales, solo una leve abertura en la ladera, oculta tras una espesa maleza. Ezre la vio primero. Dijo que el aire estaba demasiado quieto cerca de esa zona del bosque. Y tenía razón. Incluso el pájaro se mantenía alejado de esa curva del sendero. No era miedo. Era respeto, reverencia. Como si algo sagrado hubiera pasado y el mundo hubiera decidido dejarlo en paz. Dentro hacía frío. No por el aire ni por la piedra, sino por la memoria. El frío propio de un silencio tan profundo que sientes que estás profanando el dolor ajeno. La luz apenas rozaba la pared del fondo. Pero cuando al hacerlo, encontré algo inesperado. Huellas. No una, sino varias, pequeñas, irregulares, algunas superpuestas. Me arrodillé sin pensarlo y pasé los dedos sobre las impresiones. Las almohadillas delanteras eran más anchas que las de un oso, el arco más largo que el de cualquier simio. Conté 6, luego 8, luego 10. No era solo un ser, sino más. Un rastro de generaciones entrando y saliendo. Una familia. Y cerca del centro del suelo, aún húmedo por el musgo viejo, estaba la huella más nítida de todas. La suya, profunda, no por el peso, sino por la quietud. Como la forma en que un cuerpo se hunde en la tierra cuando ha estado allí mucho tiempo. Miré a mi alrededor. Ni huesos, ni pelo, ni sangre. Solo esa huella, como una firma al final de algo importante.
Papá estaba sentado justo afuera de la entrada, incapaz de entrar en la pendiente con su silla de ruedas. Salí y me arrodillé a su lado, abrí su diario y puse su mano sobre la página. No me miró, solo susurró: les está enseñando. Al principio no lo entendí, pero cuanto más lo pensaba, más sentido tenía. Ese rastro, esas huellas más pequeñas, no estaban dispersas. Formaban un patrón, siguiendo las suyas, emparejadas con las suyas, como si hubieran recorrido el camino juntas. No por casualidad, sino guiadas. Regresamos a la mañana siguiente, dejamos comida, ropa limpia, agua, cosas que tal vez entenderían, cosas que tal vez no. Pero cuando volvimos horas después, todo había desaparecido. Pulcramente, en silencio, excepto una piedra, blanca y lisa, colocada justo en el centro de la chaqueta de papá, como un gesto o un agradecimiento. 2 noches después, la vi, no a él. Algo más, justo después de la línea de árboles, cerca del claro donde la maleza se ralea y los árboles se abren ligeramente entre la niebla. Vi movimiento. Me quedé quieta, sin respirar, observando. Era más pequeña, tal vez de 1,20 m de altura, de hombros estrechos, con pelaje aún ralo en algunas partes, como una criatura que aún no había terminado de crecer. No corrió, simplemente se quedó allí mirándome. Inclinó la cabeza una vez, como solía hacerlo, con ese gesto lento y pausado, como si estuviera calculando algo. En el viento. No miedo, no confusión, comprensión. No levanté la mano, no hablé. Ya lo sabía. Sabía que algunas cosas eran demasiado sagradas para hacer ruido, pero asentí suavemente, como lo habría hecho papá. La criatura parpadeó. Luego se giró, se adentró en la niebla y desapareció. No vino por comida. No vino por ayuda. Vino a verme y se marchó sin llevarse nada más que el recuerdo. Más tarde esa noche, encontré a papá releyendo su viejo diario. Sus dedos se cernían sobre una página que no había visto antes. La tinta era tenue, fechada el año siguiente a su encuentro, un año que nadie más había creído. Si yo fuera él, no me acercaría a los hombres. No después de cómo trató a los de su especie, pero tal vez les esté enseñando a no convertirse en nosotros. Tal vez les esté mostrando cómo sobrevivir sin convertirse en monstruos. Lo leí 3 veces. La 4ª vez tuve que parar porque no se trataba solo de supervivencia. Se trataba de legado. Este ser, esta criatura nacida de historias y silencio, había aprendido algo. La mayoría de la gente nunca lo hace. ¿Cómo transmitir la gracia? No venganza, no odio, ni siquiera advertencia, sino perdón. Enseñada a través de la acción, a través del retiro, a través de ese último momento en que un cuerpo moribundo aún eligió proteger a mi padre de una bala. Fue en esa cueva, en el sendero del príncipe, en la forma en que el pequeño permanecía de pie con la cabeza inclinada y ni una sola vez pareció tener miedo. Les enseñó a recordar. Les enseñó a no odiar. Y al hacerlo, me recordó lo que mi padre siempre había creído. Que ser visto, verdaderamente visto, sin miedo ni expectativas, era lo más cercano a la salvación que teníamos. La última huella que encontramos esa semana estaba medio oculta bajo la nieve fresca, justo al lado del sendero principal. Era más pequeña que la suya, un poco superficial, pero inconfundible. Y junto a ella, impresas en el suelo como un mensaje dejado para alguien que supiera leerlo, había 2 líneas tenues, paralelas, ininterrumpidas, y juro que oía a papá susurrar detrás de mí mientras las miraba, su voz apenas audible por encima del viento. Él todavía les está mostrando el camino. La nieve llegó temprano ese año. Para finales de octubre, Viterrot ya estaba cubierto por un manto blanco y silencioso. No era la clase de nieve que embellece el paisaje, sino la que silencia el bosque, como si la naturaleza sellara algo. Incluso los pájaros enmudecieron. Ezra se había ido a casa 2 semanas antes. Los investigadores empacaron días después, pero yo me quedé con papá. Falleció durante la noche. Sin dolor, sin último suspiro, solo una respiración larga y lenta junto a la ventana de la cabaña. Su manta lo envolvía, una mano descansaba en el alféizar como si aún esperara algo de entre los árboles. Lo encontré así al amanecer. Ojos cerrados, rostro sereno, no presa del miedo, sino de la paz. Una quietud imposible de fingir. Ni siquiera sabes que la vas a esperar hasta que el silencio empieza a resonar. Parecía un hombre que acababa de presenciar algo importante.
No lloré. No de inmediato. Me senté a su lado durante horas. Dejé que el café se enfriara. Observaba los árboles en busca de alguna señal. Un destello de movimiento. Una estela de niebla. La silueta de una figura que no pertenecía al mundo que decimos conocer. No llegó nada. Pero sentí algo. No cerca de mí, sino a mi alrededor. Una presencia que no pedía espacio, simplemente lo llenaba. No fue hasta que salí que la vi. La nieve seguía limpia, sin parches barridos por el viento, sin huellas de botas, pero cerca del borde de la terraza, a no más de 30 centímetros del umbral de la cabaña, había una sola huella, enorme, hundida, ligeramente derretida en el centro por el calor. Un pie derecho, con los dedos ligeramente hacia afuera. Apuntaba hacia la puerta. No había otras huellas a su alrededor. Ningún rastro que subiera. Ningún rastro que se alejara. Solo esa. Como si quien la hubiera dejado hubiera salido del bosque y entrado en el tiempo por un instante, y luego se hubiera ido. La contemplé durante lo que debieron ser 20 minutos. Su forma, su peso, el silencio que emanaba. Mi aliento formaba pequeñas nubes. El viento cambió solo una vez. Una sola nota de pino y nieve, y algo más antiguo que ambos. Volví a entrar. Todo estaba exactamente donde había estado. Papá aún descansaba, el aire aún cálido con el aroma a humo de leña. Pero había algo bajo su catre, doblado entre las tablas del suelo y la manta de lana que traje del puesto de guardabosques. Un papel, viejo y amarillento, una carta que no había visto antes, escrita de su puño y letra para mí. Sin sello, solo mi nombre. La desdoblé con manos que temblaban sin darme cuenta. La tinta estaba descolorida en los bordes, como si hubiera sido escrita hacía mucho tiempo y guardada para este momento. Si estás leyendo esto, callé. Supongo que no supe expresarlo mientras aún estaba con vida. Siempre dijiste que tardé demasiado en hablar. Tenías razón. Pero algunas cosas necesitan asentarse antes de poder decirse. Algunas cosas solo se aclaran en el silencio. Lo que vi aquí afuera hace tantos años, pasé toda una vida creyendo que lo había salvado. Pero no era cierto. Me salvó a mí. No de la muerte, de algo peor, de la amargura, de la soledad. Cuando estuvo a mi lado, silencioso y sangrante, me devolvió la parte de mí que creía perdida. El frío. Y cuando regresó, cuando recordó, comprendí algo. Que aquello que llamamos humano no nos pertenece solo a nosotros. Pertenece a quienes eligen la bondad incluso cuando no la deben. Pertenece a quienes eligen la bondad incluso cuando no la deben. Pertenece a quienes se arrodillan cuando podrían haber golpeado, a quienes se alejan cuando podrían haber cazado. Esa huella que tal vez encuentres por ahí, no es una prueba. Es una despedida y una promesa. Cuídate, muchacho. Sigue escuchando al bosque. Todavía habla y todavía recuerda. No lloré hasta llegar a la última línea. E incluso entonces, no fue dolor. Fue algo más suave, una especie de ruptura. Doblé la carta y la coloqué en el bolsillo de su abrigo. El mismo abrigo que llevaba la primera vez que me habló de aquello en el bosque. El mismo abrigo que había olido a humo, cedro y café frío de la mañana durante toda mi vida. Lo enterramos bajo la cresta de pinos que dominaba la cuenca sur. Su antiguo puesto de vigilancia. Aquel desde donde decía que siempre hacía que el sol pareciera más cercano. No tallé ninguna lápida, ninguna una señal, solo 2 largas líneas sobre una lisa losa de pizarra, paralelas, silenciosas. Que el bosque hiciera el resto. 3 días después, mientras recogía lo último de nuestro equipo, caminé hacia el claro al borde del cañón. Sin motivo aparente. El viento era suave. La nieve se había endurecido en algunos tramos. Solo necesitaba aire. Fue entonces cuando lo vi de nuevo. Una figura apenas más alta que mi pecho, de pie al pie de un árbol, quizá a unos 40 metros. La misma inclinación de la cabeza, la misma suavidad en su postura. Su pelaje estaba más limpio esta vez, su postura más erguida. Pero su forma de estar de pie, inmóvil y sin miedo, me lo decía todo. Me lo había transmitido. El recuerdo, la gentileza, la decisión de permanecer invisible a menos que fuera absolutamente necesario. La criatura parpadeó una vez, sin moverse, solo observó, luego giró como si la niebla misma hubiera venido a buscarla, y se desvaneció en el bosque. Sin truenos, sin fanfarria, solo una ráfaga de viento y el tenue rastro de algo cálido en la nieve donde había estado.
No he regresado. ¿Por qué? No por miedo, sino porque sé que no me han olvidado, y a él tampoco. A veces, las conexiones más profundas son las que nunca comprendemos del todo. Los momentos de silencio entre dos seres que no comparten idioma, las decisiones silenciosas tomadas cuando nadie mira. La misericordia otorgada no por merecimiento, sino por justicia. Esta historia nunca trató de demostrar la existencia de algo. Trató de recordar qué significa ser. En un mundo que se mueve rápido y olvida aún más rápido, a menudo pasamos por alto las verdades silenciosas que se esconden en la soledad. Verdades que no claman por atención, sino que se arrodillan en silencio y esperan ser vistas. Hay poder en esa quietud. Hay gracia en elegir no atacar, en alejarse cuando el miedo te suplica que huyas, y en mantenerte firme no por orgullo, sino por protección. Esta fue una historia sobre la presencia, sobre cómo presenciar algo, presenciarlo de verdad, puede cambiar el rumbo de una vida, sobre cómo a veces lo que nos salva no ruge ni brilla ni irrumpe en el cielo. A veces simplemente permanece en la oscuridad nos acompaña, permanece cuando somos más vulnerables y nos enseña que la bondad, por silenciosa que sea, deja una huella más profunda que la que jamás podría dejar el miedo. Hay algo sagrado en lo que no se dice, un sagrado acto de recordar, de legar algo más amable que el dolor heredado. Y si tenemos suerte, si escuchamos, tal vez podamos llevar esas lecciones a nuestros propios rincones del mundo. Así que, estés donde estés, si esta historia te llegó, si te hizo detenerte, respirar, sentir algo, gracias por permitirte entrar. Gracias por honrar el silencio entre líneas. Y si crees que aún hay bondad en lo invisible, aún hay calidez en la naturaleza, aún hay algo que vale la pena proteger en lo que no se puede nombrar, déjanos un comentario, comparte tus ideas, suscríbete y sigue el canal para que más personas puedan recorrer este camino con nosotros. Tu voz importa, tu presencia importa. Sigamos contando historias que recuerden lo que el mundo intenta olvidar.